El mundo no habla, vibra. Imagina darte cuenta de que hay un pulso silencioso que sustenta todo lo que experimentas, un movimiento sutil que no puedes ver, pero sí sentir. Ese pulso da forma a los eventos y anticipa encuentros, meciendo incluso los silencios más profundos. ¿Qué pasaría si este pulso no fuera aleatorio, sino el lenguaje oculto del universo? Intentas cambiar tu vida, intentas actuar, forzar y planificar, pero todo parece escaparse, como si algo invisible estuviera dirigiendo todo desde las sombras. No importa cuánto lo intentes, algo dentro de ti sigue desintonizado. Es porque así es. La mayoría de las personas vive en una lucha constante por el control. Intentan arreglar el escenario, cambiar a los demás y resistir el flujo. Pero lo que no se dan cuenta es que la realidad no sigue órdenes directas. Responde a frecuencias, vibraciones y emociones silenciosas que se esparcen como olas. El universo no escucha palabras, escucha estados. Y aquí está el punto del que nadie habla. No es tu voluntad consciente la que determina tu vida. Es tu vibración predominante, la que se establece cuando estás solo, cuando no intentas impresionar y cuando nadie está mirando. Esa vibración no proviene de lo que dices que quieres, proviene de lo que crees profundamente sobre ti mismo, sobre el mundo y sobre lo que es posible. Se expresa todo el tiempo, en la forma en que respiras, reaccionas, decides, en la frecuencia con la que te despiertas y en el sentimiento que te acompaña al dormir. No estás viviendo lo que deseas, estás vibrando lo que crees, y todo lo que te rodea responde a eso. Pero hay una ley registrada por los sabios, susurrada por los místicos y vivida por los maestros. Una ley que revela por qué todo se mueve y por qué todo vibra. Hermes Trismegisto la llamó la ley de la vibración. Afirma precisamente, nada reposa, todo se mueve y todo vibra. No es una metáfora poética, es una estructura de la realidad. En los próximos minutos, entenderás por qué ciertos patrones se repiten, incluso cuando crees que los has superado. Descubrirás cómo el sonido da forma, cómo la emoción altera el campo y cómo alinear tu vibración puede transformar todo sin que necesites forzar nada. Pero una advertencia: una vez que entiendas cómo todo vibra, será imposible ignorar lo que pulsa dentro de ti. Porque todo pulsa, incluso si parece estático, aún sólido. Incluso lo que llamas materia es, en verdad, energía en movimiento, vibración condensada que danza en frecuencias tan altas o tan sutiles que tus sentidos no pueden percibirlas claramente. Pero ahí está, nada está realmente quieto. La quietud es solo una apariencia. La ciencia cuántica moderna ahora confirma lo que Hermes Trismegisto enseñó hace milenios. Todo vibra, desde el sonido que resuena hasta el silencio que precede al sonido. Desde la luz que ves hasta el vacío que parece no contener nada. Cada partícula, cada emoción, cada pensamiento vibra. Y esa vibración no es neutral, lleva una firma, una frecuencia. Estás hecho de eso, no solo de carne, huesos y pensamientos. Eres un campo de energía que vibra, que responde y emite. La vibración no está a tu alrededor, eres tú. La forma de tu cuerpo, el ritmo de tu corazón, la intensidad de lo que sientes, todo es vibración organizada. Y cuanto más consciente te vuelves de esto, más te das cuenta de que la vida no te sucede, sucede a través de ti. Esta es la base de la ley de la vibración, un principio hermético que establece que nada está quieto, todo está en movimiento, todo vibra en un ritmo constante. Y esto no se limita a las cosas materiales. Los pensamientos vibran, las palabras vibran, las emociones tienen un campo, un color, un sonido. Y toda esta vibración moldea el tipo de realidad a la que accedes. Cuando entras en un lugar y sientes una atmósfera pesada, lo que percibes no es imaginación, es frecuencia. Cuando sientes paz cerca de ciertas personas y malestar cerca de otras, no se trata de comportamiento, se trata de sintonía vibracional. Todo comunica, y la comunicación más precisa no ocurre a través de las palabras, ocurre a través de la frecuencia. El universo es un océano de vibraciones en flujo constante. Pero este flujo no es caótico, tiene ritmo, orden y coherencia.
La realidad es selectiva, sintoniza con lo que emites. La vibración de la ira, por ejemplo, tiene un ritmo, un patrón energético que contrae, crea resistencia y cierra posibilidades. La vibración de la gratitud, en cambio, tiene un ritmo diferente, se expande, abre puertas y suaviza camino. Estas vibraciones crean efectos, organizan o desorganizan, atraen o repelen, sanan o enferman, todo responde. Por eso, el verdadero cambio no comienza con el comportamiento, comienza en el campo. Si deseas obtener resultados diferentes, necesitas empezar a vibrar de manera diferente. Pero no se trata de forzar la positividad, se trata de transmutar la presencia, se trata de entrar en coherencia con lo que deseas experimentar. La vibración correcta no proviene del esfuerzo, proviene de la alineación. Hermes sabía esto, no veía el mundo como materia, sino como sonido cristalizado. Enseñó que el movimiento crea forma, que las estructuras invisibles son visibles y que cambiar la realidad no requiere lucha, requiere resonancia. Cuando comienzas a vivir desde ese lugar, te das cuenta de que ya no intentas cambiar el mundo, simplemente estás vibrando en otra frecuencia. El mundo responde, pero no responde con lógica, responde con forma, con eventos y con repeticiones que no son coincidencias. Son retornos, ecos vibracionales de algo que se emitió, incluso de manera inconsciente. Alguien que dominó este entendimiento fue Thoth. En la tradición egipcia, Thoth no era solo el dios de la sabiduría, era el señor del sonido primordial, el escriba divino que escribió las palabras de los dioses. Sí, era eso, pero también era quien conocía el poder creativo detrás de cada vibración emitida. Sabía que el universo no comenzó con un acto, sino con un sonido, y que este sonido no fue oído. Se sintió porque el sonido, antes de ser oído, es vibración, y la vibración es el principio de todo. Thoth comprendió que la palabra es más que comunicación, es la codificación de la realidad. Cada verbo, cada tono y cada silencio entre frases moldea campos. En esencia, hablar es vibrar pensar, es vibrar sentir, sobre todo, es vibrar, y todo lo que vibra organiza o desorganiza. La palabra es una herramienta, pero también es una semilla. Cuando se habla con intención, se convierte en geometría invisible, creando estructuras en el campo energético antes de que algo se manifieste en la materia. Quizás por eso los antiguos usaban mantras, oraciones e intonaciones sagradas. No era superstición, era ciencia vibracional. Sabían que la forma sigue al sonido, que un nombre puede invocar o repeler, y que una afirmación repetida, con verdad, comienza a reescribir la estructura sutil de la realidad. Y no es solo el sonido hablado. Los pensamientos que nutres son vibraciones silenciosas, palabras no habladas, pero emitidas, campos de frecuencia que te dejan como una firma continua. Estás vibrando incluso cuando no dices nada, incluso cuando guardas silencio. Hay algo en ti que se está expresando. Por eso Thoth también es el señor del silencio. Porque el verdadero silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de una frecuencia pura sin ruido. Un silencio que no paraliza, sino que organiza, que no oculta, sino que transmite. Es en este silencio donde la palabra se prepara para nacer. Es en él donde la intención toma forma. Es allí donde comienza la creación. Cuando empiezas a observar lo que vibra dentro de ti, ya sea en forma de palabras, pensamientos o emociones, comienzas a entender que no hay neutralidad. Todo lo que emites se conecta con algo. Todo regresa, todo responde porque el universo es un campo sensible de resonancia. Y lo más sorprendente es que la manera en que dices las cosas importa tanto como lo que dices. Un sí, dicho con miedo, vibra de manera diferente a un sí, dicho con verdad. Una solicitud hecha en escasez tiene la frecuencia opuesta a una solicitud hecha en gratitud. Por eso, a veces, incluso al pedir lo que deseas, atraes lo opuesto. Porque no es la petición la que crea, es la vibración detrás de ella. Thoth enseñó que la palabra no debe usarse frívolamente, que el pensamiento no debe repetirse inconscientemente, que el silencio debe ser venerado.
Porque todo esto es vibración en acción. Y la vibración no es solo energía, es dirección, es intención moldeada en sonido. Puedes aprender a escuchar tu propia frecuencia, a notar lo que tus palabras realmente están diciendo, a sentir lo que tu silencio está transmitiendo y a reorientar tus pensamientos antes de que se conviertan en formas. Y cuando haces eso, algo cambia. Ya no estás solo viviendo, estás co-creando. Pero co-crear no significa manipular lo que está afuera, significa alterar lo que vibra en tu interior. Porque no importa cuánto desees una nueva realidad, no puede manifestarse mientras tu frecuencia mantenga la antigua. La vibración es el molde invisible en el que lo visible se vierte. Nada ocurre afuera sin ser sostenido primero por un estado interno. Y este estado no se mide por palabras o intenciones efímeras. Se revela en lo que sientes cuando estás solo, en lo que emana de ti cuando no intentas parecer fuerte, positivo o iluminado. La verdadera vibración vive en las profundidades. Es el tono emocional silencioso que te acompaña en cada decisión, en cada reacción, en cada momento no percibido. Por eso, observar tu vibración es un acto de autoconocimiento, porque expone lo que tu mente todavía oculta, revela lo que crees, incluso cuando dices que ya no lo haces, y revela, con precisión, por qué ciertas situaciones siguen repitiéndose. Porque el universo no responde a lo que deseas, responde a lo que vibras con mayor consistencia. Si hay carencia, hay una frecuencia que la sostiene. Si hay patrones de rechazo, hay una vibración no integrada que ancla esas experiencias, no como castigo, sino como un espejo. El universo no te castiga, te refleja. Lo que regresa es lo que vibra, y la clave no es culparte por esto. La clave es darse cuenta de que si tu vibración crea la realidad, entonces cambiar tu vibración cambia todo. Pero aquí es donde se necesita atención. Elevar tu frecuencia no significa fingir estar alegre, significa liberar lo que te pesa. Trascender no es escapar de lo que sientes, es sentir profundamente hasta que la emoción se disuelva en la conciencia. Cuando abrazas tu dolor sin identificarte con él, algo comienza a cambiar. La vibración se refina, el campo se reorganiza y lo que antes parecía un ciclo interminable comienza a perder su fuerza porque dejaste de alimentar la frecuencia que lo mantenía vivo. Y entonces, por primera vez, notas algo nuevo. La realidad no solo reacciona, se abre como si apareciera un nuevo camino donde antes solo había repetición, como si puertas invisibles comenzaran a girar. No porque alguien las desbloqueara desde afuera, sino porque cambiaste la llave, desde adentro. La vibración es esa llave. Abre o cierra caminos, acerca a las personas o las aleja. Expande o limita posibilidades, no por lo que dices que quieres, sino por quién eres mientras esperas, por lo que sientes cuando no intentas controlar, por la frecuencia silenciosa que tu presencia lleva. Y todo esto sucede en el campo sutil, un campo que percibe antes de que hables, que responde antes de que actúes, un campo que refleja exactamente lo que sostienes en silencio. Por eso, ciertas personas parecen atraer milagros. No es suerte, es vibración. Es que sostienen sin esfuerzo una frecuencia que el universo reconoce. Una coherencia entre intención y estado, entre lo que piden y lo que están dispuestos a convertirse. Y esto está a tu alcance. No necesitas dominar técnicas ocultas o fórmulas complejas. Solo necesitas tomar conciencia de lo que estás vibrando cuando no lo intentas, porque eso es lo que está creando tu vida. Eso es lo que está emitiendo tu futuro. No estás atrapado en lo que vives, simplemente estás vibrando dentro de ello. Y si puedes vibrar de manera diferente, entonces puedes acceder a algo completamente nuevo, porque todo ya existe. Todas las posibilidades, todas las versiones de la realidad, todas las experiencias que eres capaz de imaginar no necesitan ser creadas desde cero. Solo están esperando la afinación correcta. El universo es como un campo de frecuencias simultáneas. Cada realidad es una estación. No necesitas construir una nueva estación. Solo necesitas cambiar de canal. Y cambiar de canal no requiere esfuerzo físico, requiere coherencia vibracional. La pregunta no es,
¿Cómo creo la realidad que deseo? La verdadera pregunta es, ¿qué versión de mí es capaz de sintonizar lo que deseo? Y ese cambio comienza en el silencio, en el espacio donde la voluntad se convierte en vibración, donde la intención deja de ser meramente mental y se convierte en energética. Porque el universo no lee pensamientos dispersos, responde al campo, a lo que sostienes con tu cuerpo, con tu corazón, con emociones no expresadas. Sintonizar con el todo es como alinearte con una canción que ya está sonando. No necesitas inventar la melodía, solo necesitas vibrar en el mismo ritmo. Y eso solo sucede cuando dejas de resistir, cuando sueltas la frecuencia de la duda, de la prisa, de la rigidez y comienzas a vibrar en confianza, en flujo, en presencia. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos estados emocionales parecen atraer realidades similares? Cuando estás centrado, algo se organiza a tu alrededor. Cuando estás en caos, todo parece atascarse. Esto no es una coincidencia, es resonancia. El campo simplemente está reflejando. Pero esta resonancia no ocurre a través de la repetición mental. Ocurre cuando la vibración se vuelve natural. Cuando el estado que antes requería esfuerzo se convierte en tu nueva base. Cuando sentir paz ya no es una excepción, sino lo nuevo habitual. Cuando la confianza no es una práctica, sino una vibración constante. Por eso las transformaciones más profundas no ocurren a través de la lógica, sino a través de la vibración. Puedes entender todo intelectualmente y aún así no cambiar nada. Porque no es lo que sabes lo que afina el campo. Es lo que vibras, lo que encarnas, lo que sostienes sin necesidad de pretender. Y cuanto más te alineas internamente, más se reorganizan las respuestas externas. No porque las fuerces, sino porque el universo no tiene otra opción. Baila a tu frecuencia, gira alrededor de tu vibración. Sintonizar con el todo es dejar de intentar controlar la realidad y empezar a vibrar en coherencia con ella. Es abandonar la guerra invisible entre lo que sientes y lo que dices que sientes. Es traer cuerpo, mente y espíritu a la misma melodía. Porque la verdad es simple. La realidad no resiste un campo que vibra en verdad. Cuando te alineas, el mundo sigue. La vibración no es un concepto esotérico perdido en libros antiguos. Es el puente invisible entre lo que vives y lo que eres. Es la contraseña silenciosa que abre las puertas correctas o te mantiene atrapado en los mismos pasillos de siempre. Ahora entiendes que tus pensamientos no son neutrales, que tus emociones tienen frecuencia y que tu presencia comunica antes que tu voz. Ahora sabes que el universo no espera tus palabras, responde a tu campo, a tu estado más genuino, a la frecuencia que sostienes incluso cuando el mundo está en silencio. Y eso lo cambia todo, porque saber esto transforma la forma en que te despiertas, cómo reaccionas y cómo respiras ante lo que solía desestabilizar. Saber esto cambia la manera en que te cuidas, cómo tranquilizas tu mundo interior. Te das cuenta de que no necesitas controlar el mundo, solo necesitas entrar en coherencia con lo que deseas ver reflejado, porque el mundo no es lo que te sucede, es lo que te responde. Hermes Trismegisto escribió: quien comprende el principio de la vibración ha comprendido el cetro del poder. Este no es el poder que domina, es el poder que sintoniza, que no forza, que no ruega y que no lucha contra la realidad, sino que la transforma porque vibra a un ritmo diferente. Ahora que sabes esto, observa a tu alrededor con nuevos ojos. Lo que está presente en tu vida hoy está vibrando contigo, y lo que aún no ha llegado está esperando tu frecuencia para encontrar el camino. No necesitas perseguir la realidad que deseas, solo necesitas convertirte en el campo donde se manifiesta. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Esto ayuda a difundir esta conciencia a más buscadores. En los comentarios, escribe: soy la frecuencia de la realidad que quiero vivir. Comparte este video con alguien cuya vibración respetas o con alguien que necesita reconectarse con la propia. Este es el tercer episodio de la serie sobre las 7 leyes herméticas. Si aún no has visto los 2 primeros sobre la ley del mentalismo y la ley de correspondencia, haz clic en la pantalla y sumérgete. Nuevos episodios ya están en preparación. Recuerda, el universo no responde al esfuerzo,
se inclina ante la coherencia vibracional.